Gracias por continuar con nosotros. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me llama la atención que dice que no es comida ni bebida. Y en el Sermón del Monte Jesús está hablando de que los que tienen hambre y sed de justicia. Básicamente nuestro caminar no puede estar puesto en las cosas naturales o lo que viene a suplir necesidades personales, sino entender que nuestro caminar tiene que ser un caminar de una vida en el Espíritu, donde es suplir necesidades a otras personas. Entonces, cuando se trata de justicia y nosotros caminar en ella, yo lo que veo es muchas personas que van a estar lidiando con cómo los tratamos, con formas de pensar, con formas de accionar, y nosotros tal vez no vamos a poder hacer nada con ellos, pero sí desde nuestro interior podemos generar una relación diferente, un entendimiento hacia ellos porque actúan de esa manera y empezar a servirle. O sea, si alguien a mí me trata mal, yo no tengo que contestar igual. Lo que tengo que hacer es estar en justicia y lo que debo de hacer es amarlo, ser manso, ser humilde. Y cuando yo reacciono de esa forma, la respuesta de la otra persona es sorprendente. Baja la guardia. Y llega un momento donde dice: ¿sabes qué? No sé por qué te estoy tratando así, perdóname. Y se abren. Y entonces es ahí donde comenzamos a ver cómo esto comienza a transformar los ambientes donde nosotros nos encontramos. Pero para eso necesitamos tener la justicia. Algo que es importante señalar es que Jesús, en uno de los ejemplos de la justicia, dijo que nuestra justicia debía de ser mejor que la de los fariseos. Y eso nos va a ayudar a entender un poquito el término de justicia. Porque cuando uno evalúa o revisa el estilo de vida de los fariseos eran personas muy conocedoras de la ley, muy conocedoras de las tradiciones de los judíos, pero que a la hora que ellos iniciaban su proceso de conexión con las personas, básicamente eran personas que no expresaban el amor. Entonces Jesús dice: su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. O sea, los fariseos, la palabra que tal vez mejor define su comportamiento, era un comportamiento basado en la apariencia. Ellos se colocaban en la esquina, levantaban las manos, subían las voces, comenzaban a orar para que la gente los viera. Ellos llegaban a las reuniones y buscaban los primeros lugares para ser reconocidos. O sea, era toda una valoración de la vida desde el punto de vista externo y no desde la verdadera motivación del corazón. Entonces creo que la justicia nace, o sea, los verdaderos actos de justicia nacen desde las motivaciones que están en mi corazón, desde un corazón limpio. Las bienaventuranzas también hablan de que los de limpio corazón mirarán a Dios. Y hablábamos en el segmento pasado que no podemos practicar la justicia sin conocer a Dios, sin ver a Dios, sin ver la justicia de Dios. Entonces creo que la justicia, más allá, uno entiende justicia como respetar mis derechos. Ese es el entendimiento tal vez más generalizado que las personas tienen de justicia. O sea, un lugar o un ambiente donde mis derechos son respetados. Pero creo que el sentido que Jesús le va dando es un sentido que tiene que ver con la conexión de los unos con los otros, donde no solamente hay un ámbito de apariencia, donde solamente se trata de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, sino que se trata de poder hacer el bien a los otros. Por eso Jesús decía: busquen el reino y su justicia. O sea, es una búsqueda continua, no es algo de un momento específico, es una búsqueda continua, porque de ahí todas las demás cosas serán añadidas. A mí me llama la atención que el verso nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, la promesa es que el Señor va a traer esa justicia que nosotros estamos esperando. Entonces usted estaba compartiendo. Cuando se trata de justicia es que se respeten mis derechos. Y en esa parte somos buenos para defender lo que creemos que son nuestros derechos. Donde nosotros no somos tan buenos, y creo que viene a ser el problema, es cuando se trata de que yo respete a las otras personas, cuando se trata de que yo los trate de manera correcta, cuando se trata de que yo sea justo con ellos. Por poner un ejemplo, si yo soy un empresario, a mí me gusta que mis proveedores me paguen en tiempo, pero ¿qué tengo que hacer yo con mis colaboradores, con mis trabajadores?
también pagarles en tiempo. Sin embargo, es muy común ver que se retrasan 1 o 2 días por diferentes circunstancias, pero eso nos coloca en una posición donde hay injusticia. Yo pido que me traten de una manera, pero trato de otra completamente diferente a los que están a mi alrededor. Y eso es un ejemplo en una empresa, pero cuando lo vemos en la familia también pasa. Si yo soy el padre, yo pido que me traten de una manera, pero no estoy dispuesto a tratar de la misma forma a los otros miembros de la casa. Y entonces ahí es donde vemos que se comienzan a levantar diferentes posiciones, diferentes formas de pensar, y al final, después de tanto conflicto, terminan tomando la decisión de mejor separarse. Cada quien se va por su lugar y solo revela que ninguno estuvo dispuesto a posicionarse en un lugar donde se rindieran de acuerdo a la justicia del reino de los cielos, y así fuera glorificado el Señor en la casa y en la familia. Un elemento en la justicia que creo que es importante es que muchas veces nosotros valoramos la justicia como derechos iguales. Pero cuando uno va a la Escritura y tomamos, por ejemplo, la parábola de los talentos, nos damos cuenta que cuando Dios se encarga de darnos a nosotros, no da conforme a derechos iguales, sino que da conforme a la capacidad de cada uno. Entonces, cuando nosotros pensamos en justicia, creo que algo que es importante señalar es que justicia no significa que si yo voy a repartir, yo le tengo que dar la misma cantidad al pastor Ronald y la misma cantidad al pastor Johnson. El mundo asocia justicia a que se debería de repartir lo mismo. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, una de las cosas que es interesante en la Escritura es que justicia tiene que ver con dar a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a una asignación, de acuerdo a un propósito, de acuerdo, como en la parábola de los talentos, a una capacidad, de acuerdo a su fidelidad. Entonces, esto cambia la panorámica de la justicia, porque no necesariamente mis acciones tienen que ser iguales con todo el mundo. O sea, la acción de Dios le da a cada persona de acuerdo a su capacidad, a lo que es necesario. Entonces esto cambia un poco, porque a veces cuando nosotros tenemos el concepto errado, nos sentimos tratados injustamente. Y ese trabajador que se siente tratado, ¿por qué se lo dieron a él y no me lo dieron a mí?, comienza a generar un sentido de resentimiento, de amargura, de queja, de frustración, que al final a algunos los puede llevar hasta inclusive a perder su trabajo. Pero lo que necesitamos entender es que Dios es un Dios exacto, o sea, es preciso, Él da conforme a cada uno. Por eso es que Pablo después asienta esto con el principio: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, el practicar la justicia, la Biblia habla de frutos de justicia, sean llenos de frutos de justicia, se vuelve extraordinario, porque es la misma manera en cómo nosotros después vamos a ser tratados. Ahora, así como podemos tener frutos de justicia, podemos también ser instrumentos de justicia, que era lo que hemos estado hablando, la manera en que nosotros podemos tratar a las demás personas. Y no podemos llegar a tener hambre y sed de justicia estando en una posición de injusticia. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esa palabra iniquidad, instrumentos de iniquidad, en el original habla de estar en injusticia, estar en ilegalidad. Habla también de una moral que presenta maldad en carácter, en vida y en acción. Y aquí pudiera haber una contradicción, porque si delante de Dios nosotros estamos presentando, como dice Pablo en Romanos, nuestros instrumentos como instrumentos de iniquidad, nuestros cuerpos, como instrumentos de iniquidad o de injusticia, nos volvemos personas contradictorias. Porque por un lado queremos establecer la justicia de Dios en nuestras vidas y querer vivir en la justicia que Dios nos ha dado, por lo cual somos llamados justos. Pero por otro lado, continuamos perseverando en una antigua manera de vivir en la cual somos instrumentos de iniquidad. No podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios claramente. Por eso tiene que haber una concordancia en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en donde si estamos queriendo establecernos en la justicia de Dios,
tiene que haber concordancia en todo mi ser, desde la parte espiritual, mi alma y mi cuerpo, y posteriormente mi trato con las demás personas. Porque si no, volvemos al problema que planteaba el pastor Rubén, que los fariseos vivían solamente de apariencia. Ante los hombres ellos eran hombres justos, pero en el secreto Dios no los consideraba hombres justos. Y es ahí donde Jesucristo viene y dice, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de ellos, porque ellos dicen y les mandan a ustedes que hagan, pero no hacen, ni siquiera mueven un dedo para hacer lo que les están exigiendo a ustedes que deben de hacer. Y Jesucristo termina diciendo, bueno, hagan lo que ellos les dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces tiene que haber siempre una concordancia si nosotros queremos establecernos como instrumentos de justicia. Y es que debemos de eliminar de nuestra vida todo tipo de iniquidad. Eso habla de pecado, pero también, como estábamos hablando ahorita, del trato con las demás personas, porque no podemos ser injustos con las demás personas si nosotros queremos establecernos en la justicia de Dios. Una de las cosas que tendríamos que hacer de forma práctica es tratar a las personas que están a nuestro alrededor como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Y de alguna manera eso nos va a permitir ver cómo estoy actuando. Porque decíamos, nos gusta tanto que nos sirvan, pero nos cuesta muchísimo poder servir. Entonces, el problema no es que nos sirvan, el problema es que yo tengo una condición en mi corazón donde no estoy dispuesto a servir. Y después comienzo a creer que yo no tengo que servirle a nadie, sino que todos me tienen que servir a mí. Y eso ya es comenzar a levantar pensamientos o justicia que son naturales y son de hombre. Así que algo que tenemos que hacer en nuestras casas, desde la asignación que tenemos en nuestra familia, es empezar a tratar a esos seres especiales, a esos seres queridos, a esos miembros que son parte de nuestra sangre, ese ámbito especial de familia, que empecemos a tratarlos con amor, que empecemos a tratarlos como nosotros quisiéramos que nos trataran, que creamos en ellos, que confiemos, que cuando vienen con una respuesta áspera nosotros podamos responder en amor, que podamos tener mansedumbre, que podamos tener humildad, que podamos llenarnos de todas esas cosas que nos habla, que es el reino de los cielos. Y ciertamente si nosotros creemos y caminamos en esa dirección, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra casa. Lo que nosotros estamos creyendo es que lo que vivimos en nuestra casa va a ser de bendición para todo ese lugar donde estamos, pero también va a ser de bendición para nuestra nación y las naciones de la tierra. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes programas donde vamos a continuar con la bienaventuranza. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno